Bienvenidos un día más a Euronews Hoy. La polémica en torno a Luis Rubiales, el suspendido director de la Real Federación Española de Fútbol, sigue ocupando titulares dentro y fuera del país. Desde el New York Times hasta The Guardian, pasando por la BBC y la CNN, los medios internacionales se han hecho eco del beso no consentido y de su negativa a dimitir. Tras un debate de 5 horas, el presidente interino de la Federación, junto con los 18 varones regionales, han solicitado de forma unánime la dimisión de Rubiales. Una noticia que responde al clamor en las calles. Según los organizadores de la manifestación, unas 5.000 personas protestaron en Callao, Madrid, para demostrar su apoyo a la futbolista Jennifer Hermoso y dejar claro que la sociedad española tiene tolerancia cero ante el abuso contra las mujeres. En Japón, un fallo informático paraliza las 14 plantas del fabricante de vehículos Toyota. Las autoridades han dejado claro que no se trata de un ciberataque, pero todavía se desconocen las causas. En el informativo de hoy también les hablaremos del presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien ha informado de que no asistirá al funeral del fallecido líder del grupo mercenario Wagner, así como de la ratificación de Bernardo Arévalo como presidente de Guatemala y la suspensión de su partido, o de cómo los coches autónomos han conquistado las calles de San Francisco. Vamos con los titulares. Los dirigentes territoriales de la Federación Española de Fútbol solicitan a Luis Rubiales su dimisión, mientras cientos de personas apoyan en las calles a la jugadora Jenny Hermoso. Ucrania logra liberar la localidad de Robotine y avanza hacia el sur progresivamente para dividir las líneas defensivas rusas en la región de Zaporilla. Ríos al límite en Austria, 2/3 de Eslovenia afectados por las inundaciones y el norte de Italia vuelve a sufrir por las fuertes lluvias. El juicio contra Donald Trump tendrá lugar el 4 de marzo del próximo año, la víspera del supermartes, una fecha clave para las elecciones de Estados Unidos. Los dirigentes territoriales de la Federación Española de Fútbol han acordado por unanimidad solicitar a Luis Rubiales que presente de manera inmediata su dimisión como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Rubiales ha sido criticado por su comportamiento en la final de la Copa del Mundo Femenina al besar en los labios a la jugadora española Jenny Hermoso sin su consentimiento. Cientos de personas se han congregado este lunes en Madrid para mostrar su apoyo a las jugadoras de la selección femenina de fútbol y pedir la dimisión del presidente suspendido provisionalmente. ¡No es un vino! ¡Es una agresión! Exigimos la renovación de los órganos deportivos para que se acomoden a la realidad de nuestros tiempos, para que tengamos políticas igualitarias y feministas y sobre todo estamos trabajando para que nunca más volvamos a ver lo que vimos con Jenny Hermoso. Por tanto, todo el cariño a Jenny. Se acabó. Se acabó colectivo y nuestro país es mejor que todo lo que hemos visto estos días. Para apoyar a nuestras campeonas, apoyarlas por su hazaña futbolística, en primer lugar, y por su hazaña de enfrentarse a los abusos machistas. Porque, bueno, esto que ha pasado con Jenny no simplemente es como un hecho aislado, es algo que vivimos en muchos deportes y las mujeres en la vida en general. Entonces, para mí el apoyo era muy importante. La ONU pidió al gobierno y a las autoridades de España que traten el caso Rubiales de manera que se respeten los derechos de todas las mujeres deportistas. Rubiales califica las críticas como una caza de brujas. Vladimir Putin no asistirá al funeral de Yevgeny Prigozhin, el jefe del grupo Wagner. Así lo ha confirmado el Kremlin. La presencia de Putin supondría que el presidente ruso habría perdonado a Prigozhin por su intento de golpe de Estado a finales de junio. Sea considerado héroe o mártir, el funeral de Prigozhin es una incógnita. Sin Wagner en el frente las cosas irían mucho peor, por eso estamos de duelo ahora. Es una enorme pérdida. Para mí fueron héroes, fueron un ejemplo para el pueblo ruso, se entregaron por su país. Según diversos medios, el funeral podría tener lugar este martes en el cementerio de Serafimovskoye en San Petersburgo, lo que ha provocado la afluencia de los partidarios del grupo Wagner y un refuerzo en la seguridad. El Kremlin no ha proporcionado detalles sobre este último adiós a Prigozhin, el hombre que se atrevió a desafiar a Putin. Ucrania ha confirmado que ya ha completado la liberación del pueblo clave de Robotine, en el frente sur de Zaporilla.
El anuncio marca el último paso en un avance gradual destinado a dividir las líneas defensivas rusas que defienden la ruta terrestre hacia Crimea. Pero el progreso en la zona es lento, ya que las tropas ucranianas tienen que limpiar densos campos de minas. En las imágenes se ve al ejército ucraniano detonando minas rusas. En el frente de batalla situado en el noreste de Ucrania, hay ucranianos que se resisten a ser evacuados. En el pueblo de Kupiansk-Buzlovoy, a pesar de la reciente intensificación de las operaciones rusas en la zona, los residentes insisten en quedarse. Sus razones van desde el temor a la pobreza y la soledad si se marchan, hasta la negativa rotunda a abandonar sus hogares. Seguirán llevando una vida lo más normal posible. El presidente Zelensky ha manifestado en una entrevista televisada su voluntad de celebrar elecciones el próximo año. Afirmó que es posible celebrar elecciones en tiempos de guerra en un intento de marcar diferencias con el presidente ruso Vladimir Putin. Rusia dice haber derribado este lunes 2 drones ucranianos que sobrevolaban Crimea. El Ministerio de Defensa señala también que ha interceptado un misil de crucero cerca de la península. Moscú apunta que ha detenido a un ciudadano ruso y ex empleado del consulado de Estados Unidos en Vladivostok por razones de espionaje. France's President Emmanuel Macron hosted French ambassadors at the Élysée Palace here in Paris this Monday, a tradition that actually precedes Emmanuel Macron, something that French presidents have often done in the past in order to convey some of France's strategies and priorities when it comes to diplomacy and foreign policy. And this Monday, Emmanuel Macron spoke about the coming future challenges for the French diplomatic corps, but also about some of the challenges those diplomats have been exposed to when working across the country in the past year. He mentioned countries from where these diplomats have operated plunged in crises, including Haiti, but also Sudan, and of course Ukraine, where he spoke about the need for peace, but about how a ceasefire will not bring about lasting peace. He said that peace in Ukraine needs to be a well-planned project and a well-negotiated package of new guarantees, security guarantees that is, for Ukraine and for Europe. Emmanuel Macron also addressed the situation in Niger, where thousands of people have been taking to the streets demanding French troops to leave after the military junta in the country demanded the resignation of the French ambassador, an ultimatum rejected by Paris, saying that those military rulers do not have the authority to make such requests. Emmanuel Macron insisted that the French are on the right side of history by supporting the legitimate, democratically elected president of that country, Mohamed Bazoum, and insisted that the very existence of countries such as Niger, but also Burkina Faso and Mali, has only been guaranteed because of the presence of French troops, because of the commitment that the French have made at the request of the governments of those very countries. He also said that the French are now rethinking their partnerships and their partners in the region. Annelise Borges in Paris for Euronews. La Unión Europea debe estar preparada para la ampliación en 2030. Estas han sido las palabras del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, en Eslovenia. El político europeo ha defendido que la ampliación debe ser el reflejo del profundo cambio geopolítico tras la invasión rusa de Ucrania. Enlargement is no longer a dream, it's time to move forward. There is still a lot of work to do. It will be difficult, it will be complex, sometimes painful for the future member states and for the EU. But let's be clear, if we want to be credible, I believe, we must talk about timing. Tras el inicio de la guerra en 2022, la Unión Europea ha nombrado a Ucrania, Moldavia y Bosnia y Herzegovina países candidatos. También se ha intensificado el compromiso con los demás países de los Balcanes occidentales. También candidatos oficiales, Montenegro, Serbia, Macedonia del Norte y Albania, al tiempo que se toma nota de las aspiraciones de Georgia. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha afirmado este lunes que la Unión Europea debe reformarse primero si quiere integrar a nuevas naciones y lograr el consenso con más de 30 países miembros, lo que se prevé difícil. Los expertos también coinciden en que el impulso existe, pero el modelo de adhesión tiene que cambiar
para que se preserve el funcionamiento de la propia Unión Europea. The enlargement of the European Union, of course, risks bringing at a table more veto-wielding member states, and thus slowing down the process of seeking consensus on knotty issues. So unless decision-making is not reformed, qualified majority voting streamlined, the problems of an enlarged union and its smooth functioning risk only aggravating at that stage. And that will in particularly be so if indeed issues of rule of law, respect for democracy are not well settled in these new member states. Tanto Ucrania como Moldavia obtuvieron el estatus de candidatos a la Unión Europea en junio y varias voces piden que el bloque inicie las conversaciones de adhesión antes de diciembre. La crisis de la energía en Europa parece haber terminado justo un año después de que los precios batieran todos los récords. Las facturas de cientos de euros han quedado atrás y los precios del gas han bajado al nivel que estaban antes de la guerra en Ucrania. Y aunque aún se espera cierta volatilidad, ahora los ciudadanos pueden respirar tranquilos. The volatility, is always in the order of 5, 10, 20% fluctuation. Is nothing as dramatic as we have seen and we are used to now see on the market. We need to remember that the fundamentals are also pretty encouraging when it comes, for example, with the gas storage. Gas storage in Europe is now full by more than 90%, and the demand for gas in Europe remains reduced in the order of 20% vis-à-vis the pre-crisis level. Hace un año los precios de gas alcanzaron su máximo histórico con 300 euros el megavatio hora, mientras que el almacenamiento de gas estaba a 79%. Este agosto la situación es mucho mejor, con precios de 34 euros el megavatio hora y el almacenamiento de gas al 92%. Según este analista, ahora los gobiernos tienen que cambiar de estrategia. So while last year governments have jumped into this field by subsidizing energy bills for all, it is now very important not to do that anymore because we are not in the middle of a crisis, but to be very selective and provide targeted support to the most vulnerable in society. Aunque no se puede descartar ninguna sorpresa este invierno, se espera que la situación mejore a medida que la Unión Europea avance en su transición energética y se aleje de la dependencia del gas ruso. Al menos 5 migrantes han muerto y otros 55 han sido rescatados este lunes en 2 operaciones distintas mientras trataban de llegar a Grecia por mar desde las costas turcas. Al noreste de la isla de Lesbos, 4 migrantes murieron tras naufragar una embarcación en la que viajaban otras 19 personas, entre ellas mujeres y niños. Fueron rescatadas y trasladadas al puerto de Mitilene, la capital de Lesbos. Las autoridades griegas informaron que la embarcación fue localizada a 3 millas náuticas dentro de las aguas territoriales de Turquía. Según el portavoz del Servicio de Guardacostas de Grecia, las autoridades turcas no respondieron a la información que se les facilitó y que por ello fueron los guardacostas griegos los que intervinieron. Los flujos migratorios hacia las islas del Egeo Oriental no dejan de aumentar. Durante el fin de semana, la Fuerza Portuaria procedió a localizar y rescatar a 98 migrantes en 3 incidentes diferentes en Samos. El juicio contra Donald Trump ya tiene fecha. La jueza Tania S. Chutkan, encargada del proceso judicial contra el expresidente de Estados Unidos, decidió este lunes que la fecha del juicio en el que se le acusa de tratar de subvertir las elecciones de 2020 sea el 4 de marzo de 2024. Se trata de la víspera del supermartes, un día clave para las elecciones de Estados Unidos. La defensa del magnate quería posponer el proceso hasta después de las próximas elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de 2024 y en las que Trump es todavía el precandidato republicano favorito. El caos y el desconcierto vuelven a inundar los comicios en Guatemala. El Tribunal Supremo Electoral ratifica los resultados del 20 de agosto y declara ganador de las elecciones presidenciales a Bernardo Arévalo. Pero el Registro de Ciudadanos ha decidido cancelar provisionalmente a su formación política, el Partido Semilla. Arévalo, que ha calificado esta decisión de ilegal, ha querido dejar claro que no hay nada que pueda impedir legalmente que tome posesión del cargo el 14 de enero. El Tribunal Supremo Electoral ya ha
ratificado los resultados del 20 de agosto de manera oficial. De manera que la doctora Karin Herrera es vicepresidente electa y su servidor es presidente electo. Ese es un hecho irrebatible. Aparte de eso, está esa suspensión del movimiento Semilla, que no tiene relación con nuestra ratificación. El fallo del registro de ciudadanos surge por un supuesto caso de firmas falsas que se habría cometido durante la creación del partido. Por el momento, ninguna autoridad ha explicado con exactitud las consecuencias que tendrá la suspensión del partido Semilla para el presidente electo. La vicepresidenta electa anunció que el equipo jurídico de Semilla presentará un recurso de nulidad para detener la suspensión de la organización política. Con motos, coches, camiones, cientos de manifestantes se dieron cita este lunes en las calles de las principales ciudades de Colombia para protestar contra el precio de la gasolina, que ha aumentado un 50% en un año. Es el efecto de la eliminación de los subsidios llevada a cabo por el gobierno de Gustavo Petro, el primero de izquierdas del país, para favorecer el tránsito a las energías verdes y sanear el enorme déficit del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Pero ese alza de precios se siente en los bolsillos y es un lastre para taxistas y pequeñas empresas. Porque estamos aburridos de lo que nos está pasando con el tema de la gasolina, una gasolina tan costosa, un parque automotor que ya tener un vehículo es un delito en este país. Que si quieren robar, que roben a los ricos, pero al pueblo que lo dejen trabajar. Los transportistas alertan por su parte de que si el diésel sube de la misma manera no podrán seguir trabajando. La protesta se produce mientras crece el descontento con la administración de Petro, un año después de que asumiera el cargo, prometiendo reducir la pobreza y lograr la paz con los grupos rebeldes que aún quedan en el país. Un tribunal de Pakistán suspende la condena por corrupción del ex primer ministro Imran Khan, así como la sentencia de 3 años. Sin embargo, el líder opositor permanecerá encerrado al estar acusado de otros delitos. Una corte especial revisará otra de las acusaciones en su contra, relacionada con la filtración de correspondencia clasificada entre la Embajada de Pakistán en Estados Unidos y las autoridades de Washington. Imran Khan ha denunciado que las autoridades pakistaníes pretenden mantenerlo fuera de la carrera electoral. Unas semanas después de que las lluvias torrenciales provocaran inundaciones devastadoras en Austria, el país vuelve a sufrir graves problemas. Las lluvias torrenciales de estos días han elevado drásticamente el nivel de los ríos en el Tirol y las regiones vecinas. En gran parte de Austria hay carreteras cortadas y la línea de ferrocarril de Brenner tuvo que ser suspendida debido a los corrimientos de tierra. El nivel del agua del río Eno en Innsbruck ha alcanzado el nivel más alto de los últimos 100 años. Eslovenia se ha visto de nuevo afectada por la lluvia, tras sufrir recientemente la mayor catástrofe por inundaciones de su historia. Tras un breve respiro, los corrimientos de tierra vuelven a causar problemas. Y las inundaciones han causado estragos en 2/3 de Eslovenia, dejando aislados a muchos pueblos. La zona costera del suroeste y la zona occidental de Gorizia se vieron afectadas este lunes por fuertes lluvias que dejaron inundaciones en carreteras, calles y edificios y problemas en el tráfico. Además, el norte de Italia sigue enfrentándose al temporal. El centro de Trieste se inundó después de que un aguacero azotara la ciudad portuaria de la región nororiental de Friuli-Venezia Giulia. Muchos residentes y turistas se refugiaron en los bares mientras el viento se llevaba a los enseres de las terrazas. La tormenta tropical Idalia, convertida ya en huracán, llega a Cuba y amenaza al estado de Florida, Estados Unidos. Como puede verse en estas imágenes, la localidad de Batabanó, cercana a La Habana, ya ha sufrido inundaciones y cientos de personas fueron evacuadas. El presidente Miguel Díaz-Canel ha hecho un llamamiento a la población para que abandone sus hogares. Mientras tanto, el gobernador de Florida ya ha activado las alarmas ante la llegada de Idalia, la primera tormenta que azota al estado, que aún se está recuperando de los estragos que causó el huracán Ian el año pasado. Un fuerte terremoto de magnitud 7,1 ha sacudido Bali, según el Servicio Geológico de Estados Unidos.
El instituto descartó la alerta de tsunami. Grupos de turistas fueron evacuados después de que se desatara el pánico en la isla. Sin embargo, el terremoto no ha causado daños importantes. El seísmo se produjo a gran profundidad, a unos 515 kilómetros mar adentro, al noreste de la isla de Indonesia. Posteriormente se produjeron 2 fuertes réplicas superiores a una magnitud de 5. Indonesia se encuentra en el cinturón de fuego del Pacífico, donde se produce una fuerte actividad sísmica. Toyota suspende la fabricación de sus vehículos en todas las plantas que tiene en Japón. Han quedado bloqueadas sus 28 líneas de producción repartidas por las 14 fábricas que tiene a nivel doméstico. Un fallo del sistema informático ha paralizado al mayor fabricante de coches del país. Según un portavoz de la compañía, el error afecta a los pedidos de las piezas y en un principio no se trata de un ciberataque. El grupo sigue investigando las causas y por el momento no sabe cuándo volverá a operar. Las acciones de la compañía empezaron a caer después de la noticia. Catherine Allen es una abogada de 37 años que vive en la ciudad estadounidense de San Francisco. Como es habitual para mucha gente, Catherine pide un coche privado para trasladarse de un lugar a otro. Pero lo que no es tan habitual y deja a todos los turistas boquiabiertos es que su vehículo no tiene conductor. Desde 2021, esta abogada lleva probando voluntariamente los taxis autónomos de Waymo, que forman parte de Alphabet, la matriz de Google. I've always felt safer in these cars than human drivers, which has been sort of strange, I think, because I think that the feeling of a lack of safety from it comes from just not having that human there to, I think, have direct communication with. But really, though, it's been driving within the speed limit all the time. It's very conservative, sometimes too much. It usually gives a lot of space to bicyclists that I've seen. En San Francisco operan vehículos de las empresas Waymo y Cruise, esta última propiedad de General Motors. Y estos pueden operar por toda la ciudad menos por la autopista. Aquellos que lo han probado aseguran que las ventajas superan con gran diferencia los pequeños defectos que estos coches robóticos puedan tener. It was awesome. I would do it again anytime. I like it. It's very peaceful in there. You know, there's not the chatter, there's not the weird radio station playing whatever random music the driver likes to listen to, or, you know. We do that here? Estos coches no rompen las normas de seguridad, no se enfadan y encima te dejan escoger la música que desees para disfrutar el viaje. Pero estos no están libres de críticas. Los grupos ecologistas aseguran que perpetúan la dinámica de los viajes privados y las personas con discapacidad que no cumplen con las necesidades de todos. Por lo tanto, aunque la evolución de estos coches vaya sobre ruedas, aún les queda un largo camino para llegar al final de su destino. Con esto hemos llegado al final del informativo, pero recuerden que si quieren saber más sobre el resto de acontecimientos que ocurren en el mundo, pueden acudir a nuestra página web y redes sociales. Les dejamos con el no comment del día. El líder norcoreano Kim Jong-un vuelve a aparecer con su hija en público, esta vez durante la visita del cuartel general de su armada. Muchas gracias por vernos, volveremos mañana con más noticias. 김정은 동지께 전체 해군 장병들의 한결같은 충성과 근모의 마음을 담아 해병들이 향기 그윽한 꽃다발을 삼가 드렸습니다. 경애하는 김정은 동지께서는 해군 사령부 축하 방문을 기념하여 경애하는 김정은 동지께서는 부대 군인 회관에서 해군 장병들과 뜻깊은 자리를 경애하는 김정은 동지께서는 해군 사령관의 안내를 받으시며 작전 지휘소를 찾으시었습니다. 중앙관리정보화 실태를 구체적으로 요약하셨습니다. 김정은 동지께서는 해군 사령관으로부터 해군 작전 계획에 대한 보고를 받으신 후 당중앙의 전략전술적 기도 조선노동당 중앙위원회 정치국 상무위원회 위원들인 조용원 동지, 리병철 동지와
연회에서는 조선인민군 원수 박정춘 동지가 연설했습니다.